los 7 montes. ¿Qué significa esto entonces? Que esa bestia, ese reino, tiene su sede geográfica donde hay 7 montes o 7 colinas. Bienvenidos nuevamente a el segundo tema de este estudio de la Biblia. Hermano Juan, bienvenido nuevamente a este encuentro con la palabra de Dios. Muchas gracias, mi hermano. A través de su palabra vamos a investigar para ubicarnos. Porque realmente el mundo está confundido, demasiado confundido. Está confundido religiosamente, porque la verdad es Jesús, es una sola, y cada uno dice, la mía es la verdadera, la mía es la verdadera, la mía es la verdadera, la mía es la verdadera. Y hay casi 40,000, no hay 40,000 verdades. El mundo está confundido religiosamente. También el mundo está confundido políticamente. El mundo está confundido socialmente. El mundo está confundido moralmente, cómo percibe las cosas. Y el mundo está confundido climáticamente. De manera que, si la Biblia no nos aclara esto, seguimos confundidos. Así que es un compromiso que tenemos y además una promesa con el Señor. Entonces entendemos de que la Biblia es nuestro único manual de vida. Y que pueden existir 1001 normas y todo ello, pero la Biblia debe ser nuestra lámpara para poder guiarnos en un mundo lleno de oscuridad, ¿verdad? Así es. Hablábamos nosotros en el primer tema y explicaba la Biblia acerca de la bestia y esos significados y todo ello, pero solo tocamos 2 tópicos de eso, ¿verdad? Ahora tenemos que tocar el tercero y el cuarto, ¿verdad que sí? Hermano, cuéntenos un poco sobre ello. Bueno, vamos a orar, ¿le parece? Claro que sí. Adelante, hermano Elder. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo al abrir tu palabra. Que sean palabras de vida para que entre en nuestros corazones y pueda ayudarnos a comprenderla. En Jesús. Amén. 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 Muy bien, mi hermano. Entonces quedamos en que las aguas representan muchedumbres, multitudes, y las multitudes tienen su asentamiento, de manera que esas multitudes ocupan una extensión de terreno, ¿cierto? Muy bien. La bestia es un reino que cubre esa cantidad de terrenos en donde hay diferentes idiomas, etcétera, 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 y demás. Bien. Ahora seguimos investigando para identificar, pero nos damos cuenta entonces que ese sentido mitológico como se nos presenta al principio, se va como perdiendo ya, porque las aguas ya son muchedumbres, una región muy poblada. La bestia pues ya no es esa bestia, sino que es un reino que domina todo ese territorio poblado, ¿cierto? Sí, entonces va perdiendo ese sentido mitológico para ubicarnos en una verdad literal, que es lo que Dios quiere enseñar. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la tercera, mi hermano? Mire, veas el capítulo 17, versículo 9. ¿Sería entonces cuál es la tercera? La tercera, entonces, serían las cabezas. Pues vamos a leer. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sientan las mujeres. Entonces, ¿esas cabezas son qué? 7 montes. Oiga, pero qué interesante es ver que nosotros no hemos dicho nada de nosotros aquí, que todo está bíblicamente sustentado. Entonces, ahí está claro. Las cabezas representan 7 montes. En el versículo 10 también representa 7 reyes, o sea, tiene una doble aplicación. Pero como ya dijimos, no vamos a estudiar el capítulo 10, esto sería en otra ocasión. Vamos a dedicarnos en lo que estamos, en la primera parte, en la primera aplicación, que serían los 7 montes. ¿Qué significa esto entonces? Que esa bestia, ese reino, tiene su sede geográfica donde hay 7 montes o 7 colinas. Vea usted lo maravilloso esto. Y según digamos que bíblicamente, ¿dónde serían eso? Bueno, eso es importante. Eso es importante.
ahí nos toca preguntarle a la historia y preguntarle a la geografía, pero no se me adelante, ese sería el próximo tema después de que terminemos acá. Pero lo que sí nos queda claro es que ese reino tiene su sede geográfica, ¿no?, donde hay 7 montes o 7 colinas. Así de sencillo es. ¿Tenemos claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces vamos con la cuarta. ¿Cuál es la cuarta entonces? Apocalipsis 17, versículo 12. Pero perdón, una aclaración importante. Ahí dice que esto es para la mente que tenga sabiduría. Escúchenme bien, mis queridos oyentes, y mi hermano Aldair, y esto es para mí también. Esto no es para las personas que tengan conocimiento. Esto es para las personas que tengan sabiduría. El conocimiento se adquiere en las aulas, en las bibliotecas, en las enciclopedias, viajando, investigando. Eso no es malo ni mucho menos. Eso es maravilloso, eso es muy bueno. Pero la sabiduría es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y si usted, mi querido oyente, lo ha entendido, es porque el Señor te está dando sabiduría. ¿Tú lo entendiste? Claro que Entonces sí. La sabiduría del Señor está con nosotros porque hemos invocado su Santo Espíritu y su presencia. Ahí está la única que nos puede dar la sabiduría, así como Salomón. ¿Te acuerdas de Salomón? Que él le preguntó, ¿qué quieres? Y Señor, dame sabiduría. Ajá. Y tuvo sabiduría para hacerlo. Entonces vamos a leer Apocalipsis verso 12. Ajá. Vamos con la cuarta, ¿no? Vamos con la cuarta característica entonces. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con las bestias. Oye, esto es lo interesante entonces. O sea, que los cuernos con sus diademas representan reinos. Entonces, de este territorio enormemente poblado y muy extenso, entonces de ahí van a salir 10, o sea, este territorio se va a dividir en 10, ¿comprende? Y dice que todavía no han recibido reino, o sea que cuando Juan escribió, todavía no se habían dividido, estaban para el futuro. Nosotros estamos hoy, 2000 años aproximadamente después, de manera que ya tuvo que haber tenido su cumplimiento. Pero mire lo maravilloso que es. Entonces nos queda claro el cuarta característica, y es que de este reino salen 10 reinos. Óigame bien, 10 reinos, o sea, se dividen en 10. Sencillo. Cuarta característica. Permítame, dejemos la quinta para más adelante. ¿De acuerdo? Sí. Dejemos la quinta para más adelante. Vamos a hacer aquí algo importante. Y es la pregunta que usted hizo antes. ¿Qué reino es ese? Porque ya tenemos las características. Y ya el versículo deja de ser mitología. Ya el versículo tiene una interpretación contextual de la misma palabra de Dios clara. Entonces voy a parafrasear el versículo. Y dice así, Apocalipsis 13:1. San Juan está a la orilla del mar y ve que surge del mar una bestia. Es decir, San Juan está a la orilla del mar, es decir, está a la orilla de una región densamente poblada, extensa y muy poblada. Y él ve que sube de esa tierra, del mar, una bestia, es decir, que esa región densamente poblada es absorbida, es dominada por un reino que se instala allí. Y ese reino, las 7 cabezas, entonces ese reino tiene su sede geográfica donde hay 7 montes. Y ese reino en el futuro se va a dividir en 10 reinos. Mire usted, mi hermano, lo sencillo esto, como la palabra de Dios nos aclara, ¿cierto? Mire lo sencillo, cómo nos aclara la palabra del Señor. La pregunta ahora es, ¿y qué reino es ese? ¿Está bien? Ahí está. Esa es la pregunta. Y yo sé que ustedes también se lo preguntan, ¿cierto? A ver, es más,
Esto no es exclusivo de nosotros. Si usted ha estudiado la palabra del Señor con oración y todo, pues usted también lo habrá entendido. Simplemente lo vamos a recordar. Y para quienes no lo hayan estudiado, pues entonces lo estamos compartiendo con usted. ¿Estamos bien, hermano? Sí, sí. Muy bien. Permítame decirles que la Biblia no dice. No dice qué reino es. No lo dice. No dice. Ahora, ¿por qué no lo dice? Yo dije al principio, Dios no nos hizo bobos. Nos hizo seres racionales, conscientes e inteligentes y con libre albedrío. Y aquí dijo, esto es para la mente que tenga sabiduría. O sea, que hay que investigar qué reino es. Entonces, para ello necesitamos preguntarle, no a la Biblia ahora, para saber qué reino es, ¿no? Ya la Biblia nos dio las características. Tú tienes un niño pequeño, sí, muy inteligente, por cierto, sí, muy despiertico. Sí, señor. Dime una cosa, ¿se te ha perdido alguna vez en un parque? Claro que sí. Sí, y tú desesperado con tu esposita, ¿cómo llama tu hijo? Jacob. Jacob. Sí, señor. Mire, señor, ¿usted me ha visto a Jacob? Señora, ¿usted ha visto a Jacob? Señorita, ¿usted ha visto a Jacob? No, la gente diría, pobre señor, se enloqueció. Están loquitos porque se le perdió su hijo y no es para más, eso le pasa a cualquiera. Pero para usted encontrarlo no puede preguntarlo así. Usted tiene que decir, ¿ustedes han visto a un niño con las características? Morenito, pelito ondulado, camisita café, zapaticos negros, tenis negros, pantaloncito jean? Características, ¿sí o no? Y alguien le dirá, o alguien le dijo, sí, yo lo he visto allí o algo. ¿Cómo lo encontraste a propósito? ¿Preguntaste por las características o preguntaste por el nombre? No, las características. Ah, bueno, la Biblia hace eso. La Biblia no me dice el nombre, pero me dio las características porque aquí hay sabiduría. Entonces, cuente, dice en otra versión, cuente. Y aquí dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Entonces, aquí están las características. Vamos a preguntarle a la historia y a la geografía qué reino representa esa bestia. Entonces, con todo respeto, cuando la Biblia se refiere a una bestia, no se está refiriendo a una persona, no se está ofendiendo a nadie, ni nosotros tampoco, simplemente nos estamos ciñendo a lo que la palabra del Señor dice y ya nos queda claro que representa un reino, representa un sistema político, religioso, militar, en fin, cualquier cosa, pero representa un reino, un poder. Poderes. ¿Estamos claros, cierto? Perfecto. Bien, entonces le preguntamos a la geografía. Pero hay una pista que sí nos da el Señor. ¿Sabe cuál es? ¿Quién dijo eso? ¿A quién le mostró Dios esa visión? A Juan. A Juan. ¿En qué año vivió Juan y escribió? En el primer siglo de la era cristiana. Muy bien. Téngase en cuenta que cuando Dios tiene un mensaje para la humanidad, Él escoge un profeta de su pueblo, de su iglesia, no la que yo diga, ni la que tú creas, ni la que tú pienses, ni la que tú te imagines, sino que el Señor escoge esa persona y le da la visión y ya esa persona es un profeta para el Señor. Ahora, las visiones o el mensaje que esa persona debe dar arranca a partir de su tiempo. ¿Hace referencia al pasado? Sí, no hay problema. Pero presente y futuro. Entonces, ¿en qué reino vivió Juan? Perdón, ¿en qué tiempo vivió Juan? En el primer siglo. En el primer siglo, sí. Muy bien. ¿Qué reino dominaba el mundo en ese tiempo? Roma. El Imperio Romano. Esa es la pista. Pero un momento, no nos adelantemos. Sigamos preguntando a la historia, a ver, porque debe tener las 4 características. Porque hay niños con camisita amarilla, jeansito azulito, y de pronto tenis azules. Entonces no cuadra, no es su hijo. ¿Sí o no? Sí. Tiene que tenerlas todas. Y si no, no es. ¿Cierto? Entonces le preguntamos. Primera característica. ¿Surgió Roma de una región densamente poblada? La historia dice sí. Año 166 antes de Cristo, Roma se consolidó como una potencia porque ya había absorbido todos esos reinos del lado y a los últimos que absorbió fueron a los Ptolomeos y a los Seleucidas, que ese es otro tema de Apocalipsis 10, capítulo 7. Bien, entonces la historia dice, sí, surgió de una región densamente poblada. Segundo, 2, que sería la bestia,
Dijimos que es Roma, pero vamos a ver si tiene las características, si el pelito es ondulado, si la camiseta es amarilla, si el pantalón es un jean azul. Vamos a ver. Bien, entonces la otra sería, y Roma tiene su sede donde hay 7 montes o 7 colinas. La geografía dice sí. Entonces ahí vamos, que sí, que sí, que sí. Muy bien. La otra pregunta, la otra característica. Roma se dividió en el futuro de Juan en 10 reinos. La historia vuelve a decir sí y señala la fecha. Año 476, las tribus bárbaras habían empezado unas luchas de invasión desde tiempo atrás, pero para el año 476 cayó el último emperador de Roma, Rómulo. Oiga, perfecto. Y permítame una cosa. Veamos, yo no sé, yo soy colombiano. Si tú eres colombiano vas a entender, pero si eres de otra región no hay problema, pero vas a entender. A ver, Colombia en sus comienzos se llamó la Gran Colombia. Sí, sí. ¿Comprende? Y esa Gran Colombia era un territorio grande. Componía Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5. Y Colombia 6. O sea, en ese mismo territorio de la Gran Colombia hay 6 naciones, pero es el mismo territorio. Están divididos. Entonces es inconfundible eso, dígame. Y así mismo está con este tema de este punto, ¿verdad? Que habla que tiene 10 reinos. Lo mismo, como usted hace el ejemplo, también está dividido Roma. Es esa característica también. Pero hay algo, falta una, ¿verdad que sí? Pero yo creería que se la dejamos para el siguiente tema. No, aquí hay mucha tela donde cortar. Permítame antes, permítame hacer la siguiente pregunta. Sí, señor. ¿Y cuáles fueron esos reinos? ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí, queridos oyentes? ¿Les gustaría saber? ¿Te gustaría saber a ti? Claro que sí. A mí también. Igual le preguntamos a la historia, a la geografía, cuáles fueron esos reinos. Pues entonces ya sería para la próxima, para no cansarlos. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces aquí estamos aclarando por qué tocamos todos estos temas. ¿Por qué hablamos de los reinos, de los 5 aspectos de Daniel capítulo 13, versículo 1? ¿Y qué tiene que ver esto con las religiones? No importa. No hemos perdido eso. Es correcto. Simplemente estamos presentando lo que la palabra de Dios dice en su contexto, identificando a manera de ejemplo Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, para formarnos la idea del por qué hay tanta religión. Es correcto. No pierda, no se quede, porque esa es una serie que va a llevarnos especialmente a través de la Biblia en un viaje por la historia, como dice mi hermano, a lograr entender el porqué de tantas religiones. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga.